Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15. Versículos del 1 al 21. Disensión en Antioquía, queriendo los judíos que se circuncidasen los gentiles. Versos 1 al 5. Júntanse los apóstoles en concilio, y decretan de común acuerdo, que los gentiles convertidos no estaban obligados a la ley de Moisés. Versos del 6 al 21. 1. Y vinieron algunos de la Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. 2. Y después que Pablo y Bernabé disputaron fuertemente contra ellos sin convencerlos, resolvieron que fuesen Pablo y Bernabé y algunos de los otros a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén sobre esta cuestión. 3. Ellos pues enviados por la iglesia, pasaron por la Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban grande gozo a todos los hermanos. 4. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los presbíteros, a quienes refieren todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Mas se levantaron algunos de la herejía de los fariseos, que habían creído, diciendo que era necesario ser circuncidados, y que se les mandase también guardar la ley de Moisés. 6. Y se congregaron los apóstoles y presbíteros para tratar de esta controversia. 7. Y después de un maduro examen, levantándose Pedro, díjoles: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días, ordenó Dios entre nosotros que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio, y que creyesen. 8. Y Dios que conoce los corazones, dio testimonio, dándoles a ellos también el Espíritu Santo como a nosotros. 9. Y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, habiendo purificado con la fe sus corazones. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo sobre las cervices de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? 11. Mas creemos ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo, así como ellos. 12. Y calló toda la multitud, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que les contaban cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por ellos. 13. Y después que callaron, respondió Santiago, y dijo: varones hermanos, escuchadme. 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David, que cayó, y repararé sus ruinas, y alzaré. 17. Para que el resto de los hombres busque a Dios, y todas las gentes sobre las que ha sido invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas. 18. Conocida es al Señor su obra desde el siglo. 19. Por lo cual yo juzgo, que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20. Sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de cosas ahogadas y de sangre. 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, en donde es leído cada sábado. Comentarios. 1. Y vinieron algunos de la Judea que enseñaban a los hermanos: 1. A los gentiles que habían abrazado la fe. si no os circuncidáis. 2. Según la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. 2. La circuncisión comprende todas las ceremonias legales, porque aquel que se hace circuncidar, contrae la obligación de observar toda la ley. Gálatas capítulo 5, verso 3. San Epifanio dice que fueron Cerinto y sus discípulos los que movieron esta cuestión. Y no obstante la decisión del concilio, sembraron el error aún por mucho tiempo. 2. Y después que Pablo y Bernabé disputaron fuertemente contra ellos sin convencerlos.
1. Texto griego que seos y disputa. La palabra seditio significa que los convertidos de Judea no cedieron a las razones de los apóstoles. Resolvieron que fuesen Pablo y Bernabé, y algunos de los otros. 2. De los que defendían que era necesaria la circuncisión. 3. Ellos pues enviados por la Iglesia. 1. Y acompañándolos hasta cierta parte del camino por una especie de honra que les quisieron hacer. 5. Más 1. Se levantaron algunos de la herejía de los fariseos, que habían creído. 1. Estas palabras son de Pablo y de Bernabé, que exponen a la Iglesia de Jerusalén la causa de su venida. Diciendo, que 2. Era necesario ser circuncidados, y que se les mandase también guardar la ley de Moisés. 2. A los gentiles que se convierten a Jesucristo, y abrazan la fe. 6. Y se congregaron, 1. Los apóstoles y presbíteros para tratar de esta controversia. 1. Para examinar este punto o cuestión. Este es el primer concilio que se tuvo en la Iglesia, al que asistieron los apóstoles, los obispos y los presbíteros que se hallaban en Jerusalén. De los apóstoles solo se hallaban San Pedro, San Juan y Santiago el Menor. 7. Y después de un maduro examen, levantándose Pedro, díjoles, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días ordenó Dios entre nosotros que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio, y que creyesen. 1. Como se ve por el suceso del centurión Cornelio, Supra, capítulo 10, verso 20 y siguientes. 9. Y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, habiendo purificado. 1. Manuscrito, apurando. 10. Ahora pues ¿por qué tentáis a Dios? 1. Poniendo un yugo sobre las cervices de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. 1. Porque pues pretendéis temerariamente hacer a los discípulos más dificultosa la salud que lo que Dios mismo quiso que fuese, cargándolos de una multitud de ceremonias, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. 11. Mas creemos ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo, así como ellos. 1. O como los gentiles, o como aquellos de nuestros padres, que se han salvado, porque todos los que han logrado esta dicha, sea en el tiempo de la ley, o antes de ella, no han podido lograrla sino por la gracia de Jesucristo. 12. Y calló toda la multitud. 1. Manifestando con este silencio, que aprobaba las razones de San Pedro. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que les contaban cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por ellos. 2. En Chipre y en la Asia. 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. 1. Texto griego, Peskepsato miró favorablemente a los gentiles, a fin de escoger un pueblo para su nombre. Para tomar de ellos un pueblo para su nombre. 2. Texto griego, Epito onomati aftu, en su nombre. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 1. Cita solamente este lugar del profeta Amós, 9:11. 16. Después de esto volveré, y reedificaré. 1. Manuscrito, refaré. El tabernáculo de David, que cayó. 2. Esta casa de David, que reedificó Dios sobre las ruinas de la sinagoga, es la iglesia. 17. Para que el resto de los hombres busque a Dios, y todas las gentes sobre las que ha sido invocado mi nombre. 1. Texto griego, aftus, sobre ellos. Dice el Señor que hace estas cosas. 2. Manuscrito, faciente estas cosas. El mismo Dios que hará todas estas cosas, las anuncia por mi boca, dice el profeta. 18. Conocida es al Señor su obra, 1. Desde el siglo. 1. Dios sabe y prevé de toda eternidad lo que ha resuelto hacer en el tiempo. 20. Sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. 1. Esto es, de lo que haya sido sacrificado a los ídolos. Versículo 29. Por el escándalo que tomarían los judíos, porque viendo que los gentiles convertidos comían de las viandas ofrecidas o sacrificadas a los ídolos, creerían que no habían abandonado la idolatría. Santo Tomás, primera sección de la segunda parte, cuestión 103, artículo 4. Y de fornicación.
2. Era necesario hacer esta declaración a los gentiles, porque mucha parte de ellos la tenían por una cosa permitida. Y de cosas ahogadas y de sangre. 3. El uso de la sangre, o sacada de los cuerpos de los animales, o dejada en los mismos cuerpos, fue prohibido primeramente por Dios a Noé. Génesis capítulo 9, versos 4 y 5. Y después en la ley de Moisés. Levítico capítulo 7, versos 26 y 27 y capítulo 17, verso 11. Con esta prohibición quiso el Señor inspirar a los hombres el horror que deben tener a derramar sangre, y sobre todo al homicidio. De esta economía o condescendencia usaron entonces los apóstoles con los judíos, para que poco a poco fuesen atrayendo a los gentiles, a quienes miraban con horror, y con los que dificultosamente se hubieran unido. Ni conversado viéndolos quebrantar unas leyes tan solemnemente establecidas por Dios, y observadas de tantos siglos, y con tanto celo por la sinagoga. 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, 1, quien le predique en las sinagogas, en donde es leído cada sábado. 1. Texto griego katapolin por ciudad, esto es en todas las ciudades. No es necesario advertir a los judíos, que se abstengan de estas cosas, porque la ley que se lee todos los sábados en sus sinagogas, los instruye bastantemente de esta obligación.